Dios bendiga sus vidas, amigos, familiares, hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por lo que Dios nos permite hacer cada día. Reciban saludos de su servidor y de mi familia. También reciban saludos de la Iglesia Manantial de Ministerios, Iglesia Cristiana aquí en Las Vegas, Nevada. También de nuestra hermana y pastor Verónica Cabrera y de su familia les mandan un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy bien, mis amados, nos corresponde hablar acerca de un tema muy importante, muy relevante en el tiempo que nos toca vivir. ¿Sabe? Antes de que comenzara esta crisis de salud que estamos atravesando, yo estaba impartiendo algunos estudios acerca de las cartas de Juan. Y yo estaba estudiando la primera carta. Y en esa primera carta ya he expuesto a la iglesia local y quiero retomar no la serie, sino una enseñanza muy importante que yo creo que nos va a ayudar bastante en estos tiempos que estamos atravesando. Y Juan habla acerca de la diferencia de que hay entre un creyente y un no creyente. Habla del que es salvo y del que no es salvo. Habla de aquel que conoce a Dios y permanece en Dios y aquel que no conoce a Dios, por lo cual no puede hacer lo que a Dios le agrada. Teniendo esto en cuenta, una de las evidencias que Juan habla ahí es que aquel que conoce a Dios puede amar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bien, hablar acerca del amor, muchos generalmente piensan, ¿verdad?, en las personas que se enamoran, en las personas que tienen un sentimiento de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, o el amor que le tiene un padre a un hijo o un hijo a un padre. Más sin embargo, la Biblia describe el amor de otra manera. He hablado ya de este tema anteriormente y hoy simplemente quiero enfocar el amor, un amor en acción, que la evidencia de amar es dar. Ese es el tema que nos corresponde hablar el día de hoy. Entonces el tema es, la evidencia de amar es dar. Así que vamos nosotros a tomar un momento de oración para que Dios, que está más interesado que yo en hablarles de este tema, pueda generar a través de las escrituras conocimiento, entendimiento y también acción de lo que nosotros hemos creído. Oremos, mis amados hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Sabemos que tú nos has amado porque enviaste a tu Hijo unigénito para que a través de él tengamos salvación y vida eterna. Te agradecemos por eso y agradecemos también el sustento que nos has dado hasta el día de hoy. Nos has dado un techo, nos has dado comida, nos has dado, Señor, ropa que vestir, nos has dado salud. Te agradecemos por todo eso. Ahora, ayuda al predicador a enseñar tu palabra de una manera bíblica, que sea entendible y que traiga fruto en aquellos oyentes que están dispuestos a obedecer según la enseñanza que reciban
a través de las Escrituras y de este predicador, que tú ayudarás a fin de que tú hagas a través de esta enseñanza lo que has determinado hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos atención por unos momentos en lo que el apóstol Juan trata de decirnos en la evidencia que aquel que ama debe de tener una fe en acción o un amor en acción. Para esto vamos a abrir las Escrituras en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta parte de la Escritura es muy importante. En el contexto general habla de la evidencia de aquellos que son hijos de Dios, y aquel que es hijo de Dios puede amar, y aquel que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Entonces, una de las evidencias que encontramos de aquel que es salvo, de aquel que ha conocido a Dios, es que éste puede amar, pero no ama como generalmente la sociedad ama. No ama según lo que dice la Biblia y cómo la Biblia describe el amor. El amor no es un sentimiento, no es que te enamoraste. No, el amor es un sacrificio. El amor es servicio a los demás. El amor conlleva a negarse a nosotros mismos para dar a los demás, entregarnos nosotros mismos en servicio para los demás. Ese es el amor, porque Jesús, o el Padre más bien dicho, en San Juan, en el libro o el Evangelio de San Juan 3:16, dice de esta manera: que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que a través de Él tengamos vida eterna. Las Escrituras no dicen ahí: de tal manera Dios se enamoró de este mundo y que desde allá del cielo nos contempla. No dice eso. Dice, se entregó a su Hijo unigénito en sacrificio por nosotros. Entonces, el amor descrito por Dios en este aspecto es una entrega en servicio. Es entregarnos a nosotros mismos. Y esta es la evidencia, ¿verdad?, que dice: el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Si bien es cierto que quizás no nos toque, o tal vez sí, no lo sabemos, pero posiblemente no nos toque entregar nuestra vida para que nuestro hermano viva. Pero sí bien es cierto que sí, esto definitivamente lo vamos a vivir, lo hemos vivido y quizás lo vamos a vivir muy pronto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, nuestro amor en acción
implica que nosotros vamos a dar de lo que tenemos para suplir la necesidad de nuestros hermanos en Cristo o de aquel que tú conoces que está a tu alrededor. Por eso la Biblia dice que amemos, no amemos de palabra. ¿De qué nos sirve conocer todo lo que Dios dice acerca del amor en todas las escrituras si cuando miramos una necesidad a nuestro alrededor no hacemos nada? ¿De qué nos sirve filosofar acerca del amor y de las cosas que suceden en la vida, de las cosas escritas en el Evangelio, si al final de cuentas todo se queda en una información o en un conocimiento, pero que no trae nada de fruto, nada a favor de los demás? Creo yo que Juan nos está dando a entender que el que conoce a Dios ama, y el que ama da a su hermano en los momentos de necesidad. Y en estos momentos que sabemos que la mayoría de los negocios están cerrados, las personas están sin trabajo, las personas, muchas no tienen ayuda. Y Juan habla de esto precisamente, que si tú tienes cómo poder suplir la necesidad de tu hermano, lo hagas. En esto mostrarás que tú conoces a Dios, porque puedes amar, y el que ama, da. Esta es la evidencia de que tú tengas un corazón generoso, de saber que hay alguien allá afuera, que hay alguien que quizás tú conoces, que está necesitando de lo que tú tienes. Y te puedo decir que no cerremos nuestro corazón cuando miremos la necesidad. Quiero ilustrar esta enseñanza del apóstol Juan con lo que redacta el libro de los Hechos en el capítulo 11, versículo 27. Era la iglesia que estaba en sus inicios y había necesidad. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que tenían, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Así lo hicieron, mandándola a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Esta es una enseñanza muy práctica, hermano, hermana que me escuchas, amigo que nos escuchas, familiar que nos escuchas. Dice que en aquellos días, como en estos días, va a haber una crisis. Hubo una crisis económica en aquel tiempo, como ya comenzó a haber una crisis en este momento, y lo vamos a mirar más fuerte en los próximos meses, una crisis en el cual dice que los discípulos, o sea, los que son creyentes, conforme lo que tenían, no te están pidiendo, escucha bien esto, hermano, hermana, familiar, amigos que nos escuchan. No te está diciendo Dios a través de las escrituras que des algo que no tienes. Dice, conforme a lo que cada uno tenía. O sea, de acuerdo a lo que tú tienes, a tus posibilidades. Dice, decidieron en amor enviar una contribución a los hermanos que habitaban en Judea. Es importante, para muchos no quieren saber la necesidad de los demás, pero creo que es importante, nos es necesario saber la necesidad de los demás. Por eso yo te digo, tú que me escuchas, hermano, hermana en Cristo, sobre todo nosotros, una de las evidencias
de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, de que amamos. La evidencia de que amamos es que de lo que tenemos vamos a contribuir a nuestro hermano para satisfacer su necesidad. Por eso yo te invito a que levantes el teléfono de vez en cuando, les hables a algunos de tus hermanos, le digas, hermano, ¿cómo estás? ¿Tienes necesidad de oración? Y si la tiene, ora por él. Si tiene necesidad de hablar con alguien, tú escúchale, aconséjale. Y si él tiene necesidad de alimento, de algún recurso económico que él necesite, y si tú tienes para satisfacer esa necesidad, hazlo, no lo dudes. En eso mostramos el amor. O si tú no tienes todos los recursos necesarios, aporta con lo que tú tengas. Aportemos con lo que tenemos. Escúcheme bien, mi amado. No esperemos que nos caigan ayudas del gobierno como lo están dando. Hay muchos que le están llegando y está bien. Pero no dependemos de una ayuda del gobierno. Dependemos de las dádivas y la benevolencia del Señor. Y Él, conforme a sus riquezas en gloria, nos ha bendecido para bendecir. No nos quedemos con lo que Dios nos ha dado nada más para nosotros mismos. Dios nos ha permitido tener lo que tenemos para compartirlo con los demás, a fin de que los demás no pasen necesidad, más en estos momentos difíciles que estamos viviendo. ¿Sabe que en la manera en cómo nosotros nos debemos de identificar es que la gente pueda mirar que nosotros repartimos lo que tenemos? Que haya ese sentir en nosotros de amor en dar a aquel que lo necesita. Así como cuando usted mira a un policía y usted dice, su uniforme lo trae puesto, y usted dice, bueno, este es un policía y está ahí para hacer cumplir la ley. Si usted mira a un bombero, usted dice, bueno, este es un bombero, está al servicio de la comunidad, y cualquier cosa que pueda pasar, un incendio o un accidente, ellos están ahí para ayudar a aquel que tuvo el accidente, para ayudar a apagar el incendio. Usted sabe su función que tiene, y a través de su uniforme usted identifica qué función tiene. Bueno, a través de las obras que nosotros hacemos, nos debemos de identificar el amor que nosotros tenemos porque conocemos a Dios. ¿Sí me entendió? El uniforme del amor o del conocimiento de Dios es de una manera práctica que se va a dar a conocer a los demás a través de nuestras obras. ¿Escuchaste bien? Nuestro uniforme son nuestras obras. Y son obras, escúchame bien, son obras sin buscar nada a cambio. Son obras incondicionales. Yo sé, y lo he hablado en otras ocasiones, que Dios ha prometido muchas cosas a aquel que da. Dice, aquel que sacia será saciado. El que da, se le dará. Sé sus principios bíblicos, conocemos esos principios bíblicos. Conocemos el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Es bíblico. Pero en esta ocasión yo no estoy hablando de la siembra y la cosecha. Estoy hablando de que la evidencia, escúchame bien, hermano, de que tú amas es que tú das sin esperar nada a cambio. Sale naturalmente de nosotros el dar a tu hermano. Tú dices, ahí está una necesidad, ahí está mi contribución. En otra ocasión, en el libro de los Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuamente continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Date cuenta cómo era la iglesia de un principio, cómo se identificaba la iglesia de un principio. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Escuchaste bien? Todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Si te das cuenta que el creyente, yo no te estoy diciendo que vendas todos tus bienes, pero estoy diciendo, o la enseñanza bíblica más bien dicho es, que en lo que Dios te ha prosperado, Dios no te ha prosperado para que lo guardes para ti. Dios te ha prosperado para que si tú miras la necesidad de tu hermano, tengas cómo suplir su necesidad, a fin de que ninguno de ellos tenga necesidad de nada, porque juntos, unánimes, unos con los otros, suplamos la necesidad de cada uno. Y dice que día tras día continuaban unánimes, o sea, en un mismo sentir, de acuerdo en lo que hacían. Unánimes en el templo, partiendo el pan, o sea, comiendo, participando de alimentos en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie se sentía mayor que nadie. Nadie menospreciaba a nadie. Todos éramos iguales. Cuando nosotros miramos lo que Dios nos ha dado en su infinita misericordia, aún sin merecerlo, Dios te dice, si tú me conoces que soy un Dios benevolente, si tú me conoces que soy un Dios generoso, que doy aún sin que tú no lo merezcas, dice, si tú me conoces y me amas, tú vas a amar a tu hermano y vas a hacer lo que yo he hecho contigo. Por eso Jesús lo decía en la primera carta de Juan que acabamos de leer, que así como Jesús dio su vida por nosotros, nosotros debemos de dar nuestra vida por nuestros hermanos. Así como Dios nos da todo recurso, así los recursos que tenemos debemos de usarlos para satisfacer las necesidades de nuestros hermanos. No te aferres a los bienes materiales. El uniforme del que ama se le conoce por las obras. Y esas obras son de benevolencia. Yo te invito, mi amado hermano, a que siempre tengas un corazón generoso. A que en eso la enseñanza de Juan dice, si tú tienes un corazón generoso, si tú miras una necesidad y en tu corazón está el suplir, es la evidencia de que tú eres salvo, es la evidencia de que tú eres hijo de Dios, es la evidencia de que tú amas. Esa es la enseñanza, porque lo más importante de la enseñanza de Juan no es que Dios se dé cuenta de nuestras obras, no, sino que a través de lo que hacemos nos demos cuenta si realmente nosotros somos hijos de Dios, porque Dios sabe si somos hijos de Dios, Dios sabe si amamos. Lo importante que Juan transmite esta enseñanza es para que el creyente se dé cuenta si realmente está en la fe. La fe verdadera tiene obras. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día,
Y si uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense, coman todo lo que quieran, pero no les das lo que su cuerpo necesita, ¿de qué te sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe, yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. De esta manera, mis amados hermanos, podemos decir, oh, yo conozco a Dios. Oh, yo tengo fe en que Dios va a suplir. Pero no le doy lo que necesita mi hermano cuando yo lo tengo. Mi fe es muerta. Mi fe no sirve de nada. En lo que yo voy a demostrar realmente que tengo fe, en que yo me despojo de lo que tengo para darlo a otro. Y en eso es glorificado Dios. Y Dios por eso derrama de sus bendiciones sobre sus hijos. Porque sabe que nosotros no retenemos lo que Él nos ha dado, sino de lo que Él nos ha dado, podemos darle a aquel que lo necesita. Oh, maravilloso es Dios que siempre nos habla a tiempo. Dios nos muestra nuestro corazón. Hermano, lo que Dios quiere es descubrir nuestro corazón para que tú te des cuenta dónde está tu corazón, qué es lo que hay en él. Porque Dios lo conoce. Pero que Dios nos permita en estos momentos de crisis y en los meses posteriores o años posteriores a esta crisis que va a ser difícil, Dios nos permita los unos a los otros servirnos en amor, satisfaciendo las necesidades de cada uno, según de la índole que sean. Pueden ser materiales, como lo habla el texto, pero también pueden ser espirituales, pueden ser emocionales. Y Dios nos ha dado sabiduría para poder orar por los demás, para poderles servir a los demás, para poderles escuchar, para saberles aconsejar y para poderles sustentar con bienes materiales si se da el caso de que ellos necesiten algún día alimento, calzado, vestidos, ropa que necesiten, aún para pagar sus biles, sus utilidades, las rentas o los pagos que ellos tengan que hacer, porque ciertamente los negocios están cerrados, ciertamente los trabajos están escasos y ciertamente también podemos decir que los pagos, las deudas, las utilidades, los biles, esos no paran, esos siguen llegando. Y necesitamos los recursos, pero no vamos nosotros a confiar. Escúchame bien, no vamos a confiar en los recursos que tenemos, no. Vamos a confiar en la benevolencia de Dios, en lo que Él nos provee. Mira, te voy a decir una escritura que dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Escucha bien lo que dice. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí fundamento para el venir, que echen mano de la vida eterna. Dice, que no pongan, escucha bien, no pongan su confianza, su esperanza en las riquezas, sino más bien en el Dios vivo. Que disfrutemos de lo que Dios nos da y que seamos ricos en obras, dadivosos y generosos,
Y así vamos a atesorar nosotros un futuro prometedor, no en las tierras, sino en los cielos. Y así vamos a poder echar mano, dice, de la vida eterna. Esto es alentador. Esto es esperanza. Saber que Dios, el creador, no de la tierra, sino de todo el universo, la tierra incluida, nosotros incluidos, los mares, los cielos, la tierra, los continentes, todos los animales, todo lo que está en los mares, todas las riquezas que podamos tú imaginarte, el creador de todo eso es el que nos sustenta. Y nos sustenta para poder nosotros sustentar a otros. En esto es conocido que amamos, en que le damos al hermano, a la hermana que está en necesidad. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Oíste bien? Compartir con otros lo que tenemos, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Más allá de cantar una alabanza hermosa con los mejores instrumentos, las mejores notas musicales, mi amado, que glorifiquemos el nombre de Dios en esa alabanza. Es bueno y Dios se agrada. Pero lo que Dios se agrada más es que sirvas a tu hermano. Jesús lo dijo en estas palabras: el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Jesús habla a tu corazón. Jesús te dice en el día de hoy: si tú me conoces, da de lo que tú tienes para satisfacer la necesidad de tu hermano. Es la evidencia palpable de que conoces a Dios, de que eres salvo, de que eres hijo de aquel que nos compró a precio de sangre. La Biblia dice en Filipenses que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Cada recurso que tienes en tu mano, cada recurso que ha llegado a tu vida, a tu familia, escúchame bien, no es solamente para ti. Muestra el amor y la benevolencia de Dios hacia aquellos que lo necesitan. En estos momentos difíciles, Dios siempre va a sustentar a su pueblo. Te invito a que oremos y que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer, y que cada uno pueda minuciosamente observarse, ver si realmente está en la fe o no lo está. Si no lo está, si te das cuenta que no amas a tu hermano, yo te invito a que vengas en el arrepentimiento y que declares, busques al Señor para que Dios obre en tu vida, le conozcas a Él, le ames a Él, y el amor de Dios mora en ti, por lo cual tú puedas amar a tus hermanos.
Oremos, Padre, te damos gracias en esta noche. Que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que siempre en tu amor y en tu misericordia estés tú con nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú siempre, Señor, por todo lo que tú nos permites tener y hacer a favor de los demás. Ayúdame a tener un corazón generoso, un corazón lleno, Señor, de amor para los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te guarde, el Señor te multiplique, el Señor bendiga toda obra de tus manos que tú haces para agradarlo a Él y para beneficio de los demás. Bendiciones.